retos de la polinización en un escenario de alteraciones humanas. Para eso, primero necesitamos saber algunos conceptos básicos sobre la polinización. Primero, ¿qué es la polinización? La polinización es la transferencia del polen, que es, en este caso es el gameto masculino de la planta, desde los estambres, que los estambres son la parte portadora, hacia el estigma, que el estigma es la parte receptiva de las flores para fecundar los óvulos, que en este caso los óvulos son los gametos femeninos, y posteriormente germinar, produciendo eventualmente semillas y frutos. Como pueden ver aquí en este dibujo, pueden ver las partes de la flor. Aquí yo le voy a dar énfasis a tres estructuras. La primera es la antera, que esa es la, como les dije antes, esa es la parte portadora que contiene el polen. El segundo es el estigma, donde está el número 2, que esa es la parte que recibe el polen. Y la tercera es los óvulos, que en este caso los óvulos es la parte donde se realiza la fecundación, ¿verdad? Que eventualmente va a formar semillas y frutos. Entonces, de grosso modo, o decirlo a gran escala, hay dos tipos de polinización, que la primera es la alogamía, que la alogamía es la polinización cruzada entre individuos de eh, entre individuos diferentes. Y para esto las plantas pueden tener diferentes mecanismos para evitar que haya una polinización entre la misma planta. Por ejemplo, la autoincompatibilidad, que son plantas que genéticamente el polen de la misma planta no va a fecundar óvulos de la misma planta. Otro puede ser una barrera física, por ejemplo, la ergogamia, que en este caso las anteras y los estigmas, que fueron los que les enseñé al principio, están dispuestos separados. Como pueden ver en esta imagen, es esa parte donde ustedes ven un montón de puntos amarillos, esas son las anteras, que son las que cargan el polen, y los otros como hilos, ¿verdad? Que son morados, esos son los estigmas, que ahí es donde se recibe el polen. Entonces, por eso que de forma física, lo más probable es que no va a llegar el polen de la misma flor al estigma, ¿verdad? Y otro mecanismo puede ser las plantas dioicas, que esto significa que hay plantas que tienen individuos solo con el órgano reproductivo masculino y hay otros que son individuos que solo tienen el órgano reproductivo femenino. De otro modo está la autogamía, que es la polinización entre el mismo individuo. Y para eso pueden haber diferentes mecanismos. Por ejemplo, cleistogamia, que en este caso es la polinización y la fecundación antes de abrir la flor. Y otro puede ser la heitonogamia, que esos son flores distintas que se polinizan del mismo, pero es del mismo individuo. Que inclusive esto puede ser realizado por la misma planta. Entonces, ustedes me podrían preguntar, por ejemplo, ¿es esto algo malo? Y en realidad no es esto algo malo, porque a veces esto puede servir como un mecanismo para soportar poblaciones que tal vez necesitan más individuos. Eh, y otra cosa importante de mencionar es la reproducción de plantas con flores, que estas plantas pueden ser primero autoincompatibles, que eso significa que para polinizarse ellas necesitan de un vector únicamente. Y este vector puede ser un vector biótico, o sea, un animal, o un vector abiótico, que puede ser viento o agua inclusive. Y hay otras plantas que son autocompatibles, que estas plantas se pueden polinizar con o sin vector. Eh, y, por ejemplo, un ejemplo de esto sería, ahí en la foto están viendo, es una ceiba especial de la especie, que esta puede autopolinizarse, pero también puede polinizarse con vectores. Y en el otro lado, ustedes están viendo una tomate, berenjena, que son solanáceas. Ellas comúnmente la mayoría son autoincompatibles, o sea que necesitan de un vector. Entonces, como les mencioné antes, existen a grande modo dos síndromes de polinización, que sería abiótico y biótico. Y abiótico puede ser anemofilia, que en este caso sería el viento, o hidrofilia, que en este caso sería por agua, o sería tal vez por la lluvia, o inclusive algunas plantas que están, por ejemplo, en charcos o cosas así, ¿verdad? Y
Están las otras que son por vectores, vectores bióticos, que esa sería zoofilia a través de animales. Una cosa que comúnmente sucede con las plantas que tienen síndromes de polinización abióticos es que generalmente, porque hay excepciones, ¿verdad? Ellas no ofrecen algunas recompensas florales, como por ejemplo ciertos olores, ciertos colores, porque la verdad es que este tipo de recompensa sirve más para atraer el polinizador, que en este caso sería un animal. Entonces, como ellas no necesitan de estos, pues no, comúnmente no tienen ese tipo de recompensas. Mientras que las especies que presentan síndrome de polinización de zoofilia, ellas comúnmente tienen colores muy fuertes, olores también muy fuertes y también, por ejemplo, concentraciones de azúcar altas y así. Hay ciertas plantas que tienen los síndromes de polinización especializados. ¿A qué me refiero con esta? Que comúnmente son polinizadas efectivamente o tal vez únicamente por ciertos organismos o grupos de organismos. Por ejemplo, las plantas melitófilas, que estas serían las plantas que son polinizadas por abejas. Estas pueden ir desde un rango de ser autocompatibles, o sea, que pueden realizar autopolinización, a ser autoincompatibles, que necesitan de polinización cruzada. De ahí están las plantas quirepterófilas, que esas son polinizadas por murciélagos, que estas generalmente, que la mayoría son autoincompatibles, o sea que necesitan de una polinización cruzada, que necesitan de vector, que en este caso por ejemplo, que son los murciélagos. Sin embargo, hay casos, como les dije, Tuvimos un problemita técnico, pero ahorita lo vamos a resolver. Disculpen el inconveniente. Juan, ¿me escuchas? Ya, Sí. ya, ya te escuchamos, Diego. Bueno, bueno. Solo que ya Ah, no estás compartiendo. Ah, ahorita ya está compartiendo. y Listo. ahora ya. Sí. Sí, ya estamos. Bueno. Eh, Como les decía, por ejemplo, la mayoría de las plantas que son quirepterófilas, que son polinizadas por murciélagos, generalmente la mayoría son autoincompatibles, o sea que necesitan de polinización cruzada. En este caso necesitan de un vector. Eh, las plantas que son ornitófilas, es decir, que son polinizadas principalmente por aves, estas, la mayoría tiende a autopolinizarse, o sea, también reciben polinización por aves, pero también pueden autopolinizarse, o sea, que son autocompatibles. Y también hay algunas plantas que no son especializadas, y la mayoría de plantas que no son especializadas, esas tienden a ser autocompatibles, o sea, que pueden autopolinizarse, no necesitan de un vector. Eh, una cosa que les quería mostrar aquí es que hay nuevos registros a veces de polinizadores, porque comúnmente uno tiene la idea de que los polinizadores son o abejas, ¿verdad? O mariposas. Y, por ejemplo, este es el caso de un tacuacín. Eso fue en la costa atlántica de Brasil. El año pasado registraron que él es el polinizador de esta planta, que es una planta parásita, que es Cibalium fungiforme. Y otra cosa que les quería mencionar es que también ya se ha registrado que los tacuacines pueden ser polinizadores también en otro lugar en Brasil, en la Caatinga, que es otro bioma. También se registró en Costa Rica. Entonces es algo muy interesante de mencionar. Otra cosa que también es muy importante de mencionar es la diferencia eh,
entre los visitantes florales, porque uno muchas veces puede ver una flor, ¿verdad? Y puede creer que llegó un insecto, una abeja o algo así, y uno ya piensa, ay, qué bueno, está polinizando. Pero esto no necesariamente es lo que siempre sucede, porque a veces los polinizadores no, a veces los visitantes no están polinizando, solo están tal vez saqueando un recurso. Entonces, se considera polinizador efectivo cuando en todas sus visitas el organismo toca ambas estructuras reproductivas, o sea, tanto las anteras como los estigmas. Se considera polinizador ocasional cuando no en todas las visitas toca las dos estructuras reproductivas. Y se considera saqueador cuando éste colecta otra recompensa floral y no toca las estructuras reproductivas. Y a veces, por ejemplo, puede hacer agujeros en el lado inferior de la flor eh, por el lado externo, o a veces también inclusive puede ser dentro de la corola, que la abeja puede, pues, pueden haber como algunos abejorros que puede parecer que están polinizando, pero en realidad no están polinizando. Eh, y a todo esto nos lleva al éxito reproductivo, que el éxito reproductivo es el final de la polinización, o sea, la formación de frutos y semillas, porque al final las semillas van a ser posteriormente un nuevo individuo. Y esto puede medirse a través de la tasa de fructificación y el número de semillas por fruto. Por ejemplo, como pueden ver en esta imagen, en la primera es de una solanácea, ¿verdad? Entonces pueden ver que hay 3 frutos formados. Donde están las flechas amarillas era donde habían flores y no se formaron flores. Entonces, por ejemplo, como solo se formaron frutos de 3 flores, la proporción sería 3 de 7, ¿verdad? Que en este caso la tasa de fructificación sería 43%. O sea que el éxito reproductivo fue de 43% en el caso de los frutos. Y, por ejemplo, en la otra imagen ya sería por el número de semillas. Ahí sería contar el, el número de semillas. Ahora bien, actualmente los paisajes naturales están siendo modificados por algunas causas naturales, por ejemplo, tormentas, fuegos también, aquellos que no son iniciados por humanos, ¿verdad? Sin embargo, están siendo modificados principalmente por actividades humanas, por principalmente la agricultura, el pastoreo de ganado, cacería, minería, expansión de ciudades y otro tipo de actividades. Este tipo de actividades se está intensificando principalmente en los trópicos. ¿Y cuál es el problema con esto? Que 2/3 de la biodiversidad global pertenece a los trópicos. Entonces, y por ende brindan una serie de servicios ecosistémicos a nivel global. Entonces, si estas actividades continuaran intensificándose y no hubiera algunas medidas de mitigación o de reducción, es probable que los trópicos sean el epicentro de actuales y futuras extinciones, y por ende eso nos va a traer disminución significativa de servicios ecosistémicos. Entonces, pueden haber diferentes tipos de perturbaciones humanas. Las más comunes, las que uno tal vez tiene, lo que le viene a uno más rápido a la mente son las agudas, que las agudas son aquellas que tienen un impacto a gran escala, por ejemplo, la deforestación. Sin embargo, hay otro tipo de perturbaciones que son crónicas, aquellas que son constantes y son en escalas menores. El problema con este tipo de perturbaciones es que a corto plazo hay dificultad de medirlas, entonces a veces hay actividades que uno creería que no están causando impacto, pero a largo plazo sí pueden causar impacto. Por ejemplo, el pastoreo de ganado, obviamente no de forma intensificada, la extracción de madera para leña, la extracción de recursos forestales no madereros, porque esos a largo plazo pueden modificar la estructura vegetal y por ende pueden interrumpir interacciones de plantas con animales, como es el caso de la polinización. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede suceder si se cambia la estructura de la vegetación y las propiedades del suelo? Primero, va a haber reducción de sitios viables para anidamiento de polinizadores, porque muchos polinizadores hacen, por ejemplo, los nidos en corteza, como están viendo ahí en la foto, esa es una abeja, hay muchas abejas que hacen los nidos en el suelo, entonces todo esto puede traer impactos no solo a la vegetación, sino que también al suelo.
Otra cosa es que puede cambiar las rutas de forrajeo de polinizadores, porque hay ciertos polinizadores que tienen cierta memoria con rayos, con radiación, ¿verdad? Entonces esto podría causar cambio en las rutas de forrajeo y por ende puede reducir la polinización de diversas especies y reducir el éxito reproductivo. Otra cosa es que también estas perturbaciones pueden causar cambios en las condiciones ambientales y las condiciones ambientales pueden tener impacto directamente en la fisiología de las plantas. Por ejemplo, reducir la capacidad fotosintética de ciertas plantas y esto va. Diego, ¿me escuchas? Ya no se escucha. ¿Me escuchan los demás? Sí, Ahorita volvemos a... Fíjense de que nos quedan unos minutos en esta reunión. Aprovechando que se le cortó el sonido a Diego, en el chat les compartí el nuevo link para pasarnos a la otra reunión. Entonces, en unos 5 minutos nos vamos a estar pasando a esa nueva reunión. Solo ahorita vamos a resolver lo de Diego y reanudamos. Diego, ¿ya estás por ahí? Disculpen, ya está de nuevo. Sí, Sí. sí, solo Diego, en más o menos 5 minutos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Diego, ¿me escuchas? Diego, ¿me escuchas? Sí, me escucho. Sí, Mira, en más o menos sí. unos 5 minutos se va a terminar esta reunión. Entonces ya les compartí el link a todos de la nueva reunión en el chat, que nos trasladaríamos en aproximadamente 5 minutos a esa nueva reunión. ¿Oíste? Ok, ok. Gracias, Diego. Bueno, gracias y disculpen. Entonces, como les mencionaba, lo que significa alocación es que va a dirigir los recursos por ejemplo, para defensas de la planta, para sobrellevar, por ejemplo, el estrés hídrico, y no va a dirigir recursos a producir flores. Esto puede cambiar cambios en el tamaño de la flor, puede causar también menor producción de polen, puede también causar menor viabilidad del polen, y también puede causar menor calidad de las recompensas florales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede reducir la concentración de azúcar del néctar, que eso es un atractivo floral que llama polinizadores, a ciertas abejas eh, para su alimentación. Entonces, ahora recordando un poquito lo que les había explicado al principio, entonces, ¿qué pasa con las plantas autocompatibles? Porque ustedes me podrán decir, bueno, no tienen polinizadores, pero pueden autopolinizarse, entonces no deberían tener problema. Ustedes podrían tal vez pensar eso, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha perturbación en las plantas o por tal vez falta de polinizadores o por condiciones ambientales, tienden a tener mayor autopolinización. ¿Y qué significa tener mayor autopolinización? Mayor autopolinización significa que va a haber menos intercambio genético. Y esto a corto plazo puede soportar una población, pero a largo plazo puede reducir la variabilidad, que es la extinción de la especie a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a explicar un poco sobre mi proyecto de maestría, que tal vez, Juan, esto lo podríamos dejar para la segunda parte, porque creo que si no se va a cortar, eh, Ok, si no sí, se va a sí, cortar, me parece tal bien porque vez, precisamente quedan tres o minutos. sigo. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchas, Diego? Juan, ¿me Diego, escuchas? Diego, ¿me escuchas? Diego, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí, tú me escuchas? Yo sí, sí, sí. Entonces,
Si quieres lo podemos dejar para la otra parte. Sí, sí, me parece bien. Conectamos. Entonces, si quieren todos, trasladémonos a esa siguiente reunión, por favor. Ahí en el chat les compartí el enlace. Y de igual forma se los puedo volver a compartir. Ahorita se los volveré a compartir y los esperamos en esta segunda parte en unos minutos.